Vale, como os decía, representación de la información básicamente es ver cómo podemos organizar los ceros y los unos para que cuando vosotros mandáis un emoticono por WhatsApp, al otro le llegue el mismo emoticono, o cuando enviáis una imagen, el otro vea la misma imagen y no de repente los colores que tú en tu imagen tenías de color verde, allí le aparecen rojos. No tendría sentido, ¿vale? Entonces habrá una serie de estándares que ya alguno comentó en su momento esto, pues habrá algún estándar, habrá alguna convención, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver en este tema. Veremos una parte genérica de codificación, de información, una parte que se centrará en, sobre todo nos interesa mucho dentro de los computadores, computar, ¿vale? Calcular. Entonces, sobre todo lo que hacen los computadores es numérico, ¿vale? Entonces lo que más les interesa es la representación numérica de información. ¿Cómo represento un número entero? ¿Cómo represento un número entero con signo? ¿Cómo represento un número decimal? ¿Vale? Porque aquí no tenemos decimales. ¿Cómo represento? ¿Vale? Pues cosas. Veremos sistemas de representación diferentes a los habituales, ¿vale? Que utilicen binario, pero que no sean los más sencillotes que solemos ver aquí, y que son algunos que aparecen, por ejemplo, pues cuando empezamos a utilizar cosas de electrónica. Pues de repente te coges un de estos aparatitos que decíamos que te permite cambiar entre, por ejemplo, varias emisoras o entre, ¿vale? Un dial. Pues bueno, esos diales a veces no vienen codificados en binario natural. Entonces veremos otras formas de codificar la información utilizando binarios que se utilizan sobre todo cuando utilizas elementos electrónicos, por ejemplo, como los que podéis utilizar. ¿Estáis haciendo ahora con Gordillo ya alguna cosa con Arduino? ¿No? Vale, pues cuando hagáis, pues puede ser que alguno de los elementos que utilicéis utilicen alguna de estas codificaciones que veamos aquí. Vale. Luego veremos sistemas, como somos de Teleco, ¿vale? Pues intentaremos ver también sistemas de detección y corrección de errores. ¿Alguna vez habéis jugado al teléfono escacharrado? Sí. Al final, ¿qué pasa? Tener el teléfono escacharrado, que nunca llega a lo que tiene que llegar. ¿A que sería guay tener un sistema de manera que cuando, por ejemplo, Nuria empieza a pensar ¿qué frase voy a decir? Y se la empieza a decir al siguiente, hubiese un sistema que dijese me ha dicho esto, pero quería decir esto otro. Y siempre sepas correcto cuál era. El juego sería un rollo, pero la vida... Claro, porque si no, imagínate que llega tu dinero, ¿no? Y pues cuántos bits realmente de dinero tiene tu cuenta bancaria, ¿no? Pues tus 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros. Pues si llega esa información y llega alterada, puede ser para bien o para mal. Claro, si se añaden datos, pues genial. El problema es si de repente aparecen menos. Tú vas al cajero y te dice, no tienes saldo en la cuenta. Y tú, ¿cómo que no tengo saldo en la cuenta? Vale. Entonces, los sistemas de detección de errores son básicos porque cuando jugamos un teléfono escacharrado, que sería el primer paso, sería simplemente detectar que esa persona lo que te ha dicho no era lo que te tenía que decir. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues por ejemplo, Yasira le podría decir, no, Nuria, lo que me has dicho no era, dímelo otra vez. Y sería el primer paso sencillote, que sería detección de errores. Y luego el siguiente, que es todavía más guay, sería que Yasira tuviese poderes mentales para decir, no, Nuria, es que no hace falta ni que me lo digas, yo ya sé que me querías decir esto. ¿Vale? Pues esos superpoderes son los que veremos aquí. Luego veremos una parte de representación multimedia. Multimedia, ¿qué suena multimedia? Vídeo. Realmente vale cualquier cosa en multimedia. Cuando decimos multimedia hablamos de múltiples medios, es decir, el texto también es multimedia, ¿vale? El audio, el vídeo, la imagen. Entonces, ¿cómo se representan todas esas cosas dentro del computador? ¿Cómo representamos de repente que un sonido es más agudo que otro? ¿Qué es eso de los kilobits por segundo que yo tengo cuando me bajo una canción en MP3? Pues todo eso es lo que vamos a ver ahí. Y ahí entran también muchos temas de codificación, MP3, AVI, MP4, ¿cómo se organiza toda esa información ahí dentro de esos archivos? Y es lo que veremos en esa última parte del tema, ¿vale? Toda esa parte de representación de la información. Vale, pues vamos allá con la primera parte. Empezamos con una parte, en este caso la introducción será más corta que en el tema 1. Entonces, bueno, básicamente hay un proceso de codificación que
bueno, por ponerlo de alguna manera, explicarlo de alguna manera, partimos de lo que sería una formalización de lo que llamamos un ente abstracto, que sería, por ejemplo, pues, ¿vale? Ese dado, ¿vale? Con esa representación de esos 3 puntos. Bueno, es algo abstracto. Cuando tú se lo das a un niño no sabe que en ese dado hay un 3. No tiene ni idea, ¿vale? Hay un proceso que requiere aprendizaje. Pues mira, tienes que contar los puntos y esos puntos representan el número, ¿vale? Luego otra forma sería la representación del ente abstracto en algún sistema común que todos entendamos. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo diríamos esto? Vale, si fueses español, 3. Si eres inglés, 3. Si eres alemán, 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Vale, el tema es que dependiendo de tu contexto, esta parte podría cambiar, ¿vale? Y luego podría haber representaciones que sean más universales. En concreto, la representación numérica que utilizamos generalmente es mucho más universal. Es decir, tú dibujas un 3 y esa representación de cómo se dibuja un 3 es común a múltiples lenguajes. Lo cual, pues bueno, viene muy bien para temas de informática, temas de matemáticas, temas de física. Y luego lo otro sería representar ese mismo número o ese elemento abstracto que teníamos inicialmente, que al final sigue siendo lo mismo, codificarlo de alguna manera. Como por ejemplo, pues mediante ceros y unos de este modo. Podría haber sido podría haber sido poner 1, 1 simplemente, ¿vale? O podría haber sido poner 200 ceros y luego 1, 1. Depende, ¿vale? Vale. Bueno, ¿para qué necesitamos codificar la información? Pues básicamente para poder almacenarla y procesarla. Los computadores no utilizan más que ceros y unos. Lo vimos con el tema de los transistores. Si os acordáis cuando hablábamos de un transistor, hablábamos de una especie de conmutador, ¿vale? Un interruptor. Entonces, ese conmutador tiene capacidad para expresar ceros o unos. No hay forma de expresar otras cosas. A no ser que os hayáis visto ya el vídeo de Quantum Fracture, ¿vale? Y veáis que en temas cuánticos se puede ir más allá, ¿vale? Bueno, pues tanto para el procesamiento de la información como para su almacenamiento necesitamos, bueno, pues expresar la información de diferentes tipos. Esos tipos de información pueden ser, pues como decíamos antes, números, gráficos, audio, incluso podrían ser otras cosas. ¿Qué pueden ser otras cosas? Pues por ejemplo, si pensamos en robots, los robots están llenos de sensores y de actuadores, ¿vale? Por ejemplo, pues los robots pueden capturar audio. Ahora está muy de moda que los robots te escuchen y procesen lo que estás diciendo, ¿vale? También podrían procesar la luz que les entra, ¿vale? Incluso podrían tener cámaras para detectarte. Bueno, pues básicamente toda esa información que están captando, la humedad, la temperatura ambiente, ¿vale? Todo lo que quieras que capte un elemento de computación, sea un robot. En una fábrica, por ejemplo, pues puede ser muy importante el que cuando pase una lata por un determinado sitio se llene de tomate, ¿vale? Entonces esa lata es metálica, pues habrá que tener algún sensor de metal para detectar cuándo la lata está en el sitio y saber cuándo el tomate tiene que caer. Bueno, pues todo ese tipo de información va codificada en binario, ¿vale? Va a ir de unos sitios a otros para que cuando la lata está detectada en el sitio, en ese momento se abra un motorcito que hace que caiga el tomate, ¿vale? Bueno, pues para eso pues lo que necesitamos es expresar la información y poder almacenarla y poder tenerla codificada en binario para poder gestionarla. Y ahí entrarían también, incluso hay proyectos, por ejemplo, hay un grupo de la Universidad de Extremadura que es súper potente en la parte de olores con computación, que lo que ha creado ya desde hace unos años y funciona muy bien, es de los mejores a nivel de España, una nariz electrónica. ¿Vale? Es decir, eso que muchas veces, pues, no, han hecho una cata de vino. Bueno, la cata de vino al final la persona interviene y puede, digamos, tener sus propios gustos o tener sus propios problemas en un momento dado, igual está constipado, ¿vale? Entonces, las narices electrónicas, digamos que eliminarían ese problema.
Entonces se utilizan para muchas cosas. De hecho, el grupo tiene contratos con una empresa de cerveza para justamente pues, el tema de los olores de la cerveza, de la malta y todo eso. ¿Vale? Bueno, pues esa información la tendremos que recoger de alguna manera, que iremos viendo ahora. Por ejemplo, pues con sensores, como comentaba antes, por ejemplo, pues aquí tenemos un sensor de luminosidad, que lo que recoge es la cantidad de luz que entra en un momento dado. Entonces eso te da un valor. Pues entra 100 de luz, ¿vale? Pues eso te lo dará en binario. 0001, 001111. Los móviles tienen sensores por un tubo. A ver, ¿qué sensores tienen vuestros móviles? Proximidad es el que utiliza para que cuando te lo pones en la oreja se apague la pantalla, ¿vale? Que es justamente el que permite que, pues sin querer, no toques táctil la pantalla y de repente cuelgues o pase lo que sea. ¿Qué más? ¿Habéis comentado por ahí? El de proximidad sería ese. ¿Otro? Giroscopio, ¿vale? El giroscopio es lo que permite saber la orientación que toma en un momento dado el móvil, ¿vale? ¿Más? Vale, ese en ese caso no es un sensor, sino que sería un emisor de infrarrojos, lo que suele tener en ese caso el móvil, ¿vale? El receptor estaría en otro aparato, la tele, el aire acondicionado, y lo que tendría tu móvil sería un emisor de infrarrojos, ¿vale? Pero cuando detecta las caras y tal, eso sí sería el infrarrojo, pero claro, vale, si te refieres a lo que tiene la cámara, eso sería diferente. Es una cámara, a veces algunos móviles vienen con cámara de infrarrojos. Es decir, aparte de la cámara normal, tienen otra cámara especial para detectar el infrarrojo. Muchas veces lo utilizamos para medir distancias también, ¿vale? En ese caso se utiliza para la profundidad y sirve tanto para detección de caras como... ¿Qué otra cosa se interesa mucho en los móviles que salga chulo? Sí, pero cuando yo hablaba de la cámara, perdón. ¿Y qué efecto nos gusta mucho que salgan las fotos? ¿El? Bueno, el selfie es el tipo de cámara que utilizas, la frontal o la... Pero hay un efecto que hace unos años, el desenfoque. Bueno, en algunos móviles sí se llama retrato, en otros le llama desenfoque, depende, ¿vale? Bueno, eso viene del efecto bokeh que se utiliza en las cámaras de fotos, ¿vale? Eso se logra también gracias a esa cámara en parte, ¿vale? Más sensores que tenga vuestro móvil. El sensor de huellas sería otro. El magnetómetro es el que os dice cuando estáis en Google Maps la dirección, es como una brújula. Magnetómetro es la brújula, ¿vale? También hay un acelerómetro. De hecho, si probases a moverlo rápido, te mediría la aceleración, cuántos Gs, ¿vale?, has cogido de velocidad de un momento a otro. Barómetro puede llegar a tener, no es muy común, pero podría llegar a tener, y cualquiera que se os pase por la cabeza, antes decía en el micrófono, claramente un sensor, de hecho venía dibujado por aquí atrás también. Temperatura, humedad, podría tener muchísimos. Temperatura suelen tener casi todos, ¿por qué? Pues porque no tanto la temperatura ambiente, pero, ¿os acordáis que cuando veíamos cómo se construían los procesadores comentábamos que algunos se calentaban mucho? Vale, pues todos los procesadores suelen tener un sensor de temperatura para ver cuándo superan cierto umbral y podrían llegar a estropearse. Entonces, muchas veces tienen sistemas de protección de apagado. Es decir, antes de quemarme, pues me apago. Apagas el terminal o apagas el PC o lo que sea y lógicamente baja la temperatura. Vale, bueno, pues vamos allá con la representación de la información. En el PC, ¿vale? En el computador, sea lo que sea, un PC, un smartphone, lo que sea, ¿vale? Siempre se va a representar en binario. Me da igual que estemos hablando de textos. Es decir, cada letrita de esas irá representada con un conjunto de bits, ¿vale? De hecho, cada iconito que vemos aquí dibujado de interfaz de usuario, el de poner la letra en mayúscula, poner la letra en minúsculas, cambiar el tamaño, todo lo que veis dibujado van a ser bits. Que eso salga de color verde significa que va a tener colores diferentes así sale de color. Te va a tener una representación en binario diferente así sale representado en color amarillo, ¿vale?
Y bueno, aquí de hecho veis otra imagen también, pues cómo variando los bits se pueden aplicar filtros. Lo de los filtros tiene mucho peligro ahora, ¿no? Vale. Y bueno, pues depende de cómo lo organices, esos bits, podrías representar la información de una manera o de otra, ¿vale? O manipularlo, por ejemplo. Pues pasar una imagen a blanco y negro. Pues eso, si sabes cómo están representados los bits, no es difícil. Básicamente lo que hacemos son operaciones matemáticas sobre los bits. Es decir, por ejemplo, pasar de mayúsculas a minúsculas o pasar de minúsculas a mayúsculas una frase, que es lo que viene aquí, pues realmente son operaciones matemáticas. Aunque vosotros veis que lo que ocurre es, pues como que el texto cambia, ¿vale? Porque gráficamente lo que vemos es eso. Lo que ocurre internamente es que, como esto tiene una representación en bits, la T, la H, la E, la... y sabemos cuál es la relación entre las minúsculas y las mayúsculas en la codificación que utilizamos de letras, se pueden hacer operaciones matemáticas para pasar de una a otra de manera directa, ¿vale? Lo iremos viendo en la asignatura en este tema. Vale, como os decía, la introducción va a ser muy corta, ya la hemos terminado, y vamos allá con los sistemas de numeración y la aritmética. Bueno, el sistema de numeración más sencillo es el que ya estamos viendo desde que presentamos la asignatura. ¿Os acordáis que al principio os colocasteis casi todos vosotros por aquí con carteles de 0 y 1? Pues lo que íbamos a construir era un binario puro, que es lo que normalmente siempre dibujamos. Vale, 0, 1, 1, pues eso ya sabemos que era el 3. Bueno, pues aquí os he puesto la tabla que más o menos deberíamos manejar casi de memoria. ¿Vale? No digo aprenderse de memoria porque no tiene sentido aprendérsela de memoria, pero sí manejarla con mucha soltura como para no necesitar calculadora. Pues como un ejemplo, los exámenes de la asignatura no llevan calculadora, ¿vale? Entonces van a aparecer magnitudes que van a llegar hasta aquí. Es decir, si lo tenemos controlado, pues no tendremos problema en hacerlo mucho más rápido. Simplemente por rapidez, ¿vale? De memoria, como os comentaba, no hace falta. Si os fijáis, además, es relativamente fácil. Como ya comentábamos, por coger cualquiera de estos, por ejemplo este, pues lo único que necesitamos es saber pues, que el primer bit, el que está más a la derecha, el menos significativo, sería 2 a la 0, el siguiente sería 2 a la 1, el siguiente 2 a la 2. 2 a la 2 son 4, pues 4. ¿Vale? Entonces no es que tenga mucho misterio en ese sentido. Y nos tenemos que saber más o menos pues, las que van hasta 2 a la 10. Ya os digo, no es que sea de memoria, sino que al final tendréis soltura o deberíais tener soltura con este rango de valores para poder hacer los ejercicios más rápido. Vale, bueno, pues los decimales, esto ya sería, digamos, de cuando íbamos a bachiller, ¿vale? Yo creo que esto, de hecho, se ve antes, ¿no? ¿Cuándo veis lo de las bases? Antes. Olvidadísimo ya, ¿no? Lo de las bases, de cómo el número, por ejemplo, 283 se representa como 4 por 10 a la 3 más 5 por 10 a la 2 más... ¿Esto de cuándo? Eso es del cole, ¿no? Vale, pues estamos en primaria ahora mismo, ¿vale? Pues eso mismo que hacemos con la base 10 se podría hacer con la base 2, con la base 16, con la base 8, con la base que tú quieras, ¿vale? Lo único que cada base va a tener una serie de elementos que permiten codificar en esa base. Por ejemplo, el binario se compone de... ¿De qué se compone el binario? 0 y 1. Hexadecimal, pues necesitaremos muchos más caracteres, ¿vale? Para poder, muchas más representaciones, ¿vale? Para poder especificar los 16 componentes que queremos que tenga esa base. Por ejemplo, pues aquí tenemos un número, ¿vale? Que sería el mismo, representado en 3 bases diferentes. El 287, pues es el 287 en decimal, o en base 10, como queráis expresarlo. El 287 en binario puro sería este, ¿vale? Que le podemos poner base 2 o directamente una B detrás en la asignatura. Y el hexadecimal, que lo tendríamos para el mismo valor, sería este en hexadecimal, que también lo podríamos representar en la asignatura de esta o de esta manera, ¿vale?
Si os fijáis, es el mismo valor, lo que significa que no cambia nunca. O sea, el valor es el mismo, da igual en qué base esté representada. Y si tú sumas 287 más 1, el valor es 288. Y ese 288 también va a dar en binario 288 y también va a dar en hexadecimal 288. Es decir, da igual cuando sumas, cuando multiplicas, cuando valores, ¿vale? Porque da igual la base en la que estén, el resultado debería ser el mismo en cualquiera de las bases después. Es decir, el valor no cambia, es la representación. Vale, eso, como decíais antes, pues lo veíamos ya en el cole, ¿vale? Entonces, bueno, os lo he dejado por aquí. Aquí os he incluido también la parte genérica de elementos negativos. ¿Qué será esto de los negativos, de las exponentes negativos? Lo que va detrás de la coma. Entonces, el 4581, vale, la primera parte muy fácil. 4 por 1000, más 5 por 100, más 8 por 10, más 1 por 10 elevado a 0, que sería 1. Y luego, la parte decimal, como decía vuestro compañero, pues será por 10 elevado a menos 1, por 10 elevado a menos 2, por 10 elevado a menos 3. Vale. Eso, en los binarios, sería exactamente igual. Aquí tenemos este valor en base 2 y la representación sería, pues, por acortarla, como los que son 0 por algo, no hace falta ni ponerlos, 0 por algo es 0. Entonces, vemos la posición que ocupa, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pues 1 por 2 a la 5, o directamente 2 a la 5. Más 0, 1, 2. 2 a la 2. 2 a la 1, y luego el punto decimal estará en menos 1, menos 2, menos 3. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ahí os he dejado algunos ejemplos de binario y de decimal y de cómo pasar de unos a otros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este primero, ¿cómo pasar de binario a decimal? Pues de binario a decimal, lo más fácil es sumar todos los valores que te vengan en el mismo orden, ¿vale? Los colocas con las potencias correspondientes, los pasas a decimal, los sumas y te da el resultado. No tiene mucho misterio, ¿vale? Es lo mismo que venimos haciendo antes para ver cómo era el número. ¿Y de hexadecimal a decimal? Pues lo mismo. En este caso lo único que la base cambia. La base en hexadecimal será base 16. Contamos en qué lugar está. En este caso, pues la A, ¿qué valor representa? ¿El número? 10. Pues 10 por 10, 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3, 16 a la 4. Pues 10 por 16 a la 4, más 2 por 16 a la 3, más la B, ¿cuánto era? 11. Pues 11 por 16 a la 2. Y nos faltaría el último, ¿vale? El del 4 y el de la F, que es el 15, ¿vale? Y luego, pues los que sean negativos, pues con exponente negativo. Ya está. Es lo mismo. No tiene más misterio. Como decíais, es algo de que ya, pues bueno, hemos visto hace años, pero no lo habíamos visto seguramente en hexadecimal o en binario, o bueno, todo fue para recordar. ¿Cómo? En binario igual sí que lo hemos llegado a hacer en el cole y no nos acordamos. Yo no me acuerdo, pero es probable, porque siempre que te enseñan las bases te ponen alguna otra base. Y igual cayó la 2, o cayó la 4, o cayó la... Pero el concepto es el mismo, ¿vale? Bueno, pues en la diapo anterior hemos visto cómo pasar de binario a decimal. En esta vamos a ver cómo pasar de decimal a binario. Si para pasar de binario a decimal estábamos multiplicando, para pasar de decimal a binario lo que vamos a hacer es dividir, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Pues os he puesto por aquí un ejemplillo. 249.55. Pues cogemos, lo primero separamos la parte entera por un lado y la parte decimal por otro, ¿vale? La parte entera, que serían 249, la ponemos aquí y lo que hacemos ya a partir de ahora es dividir entre 2 todo el tiempo. Dividir entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Y importante, nos vamos quedando con lo que nos da de resultado esa división, pero también con lo que nos queda de resto. Es decir, 249 entre 2, como el 249 es par o impar. Impar, pues entonces nos tiene que dar de resto 1, ¿vale? Pues justamente es lo que viene aquí. 124 por 2 serían 248 y me resta 1, ¿vale? La siguiente, pues cojo el valor que me ha quedado aquí,
124, en este caso es par, el resto va a ser 0. Divido 62, resto 0. 62 entre 2. ¿Y sigo hasta cuándo? Pues hasta que llego al momento en el que ya el número va a ser menor que 2, ¿vale? En el momento en el que es menor que 2, par. Que sería ahí abajo. Vale, un segundín, terminamos esta parte de aquí y lo dejamos esta para el siguiente día. Una vez de que tengo ya toda la parte, digamos, entera del número procesada, es decir, yo ya tengo la representación de cómo representar este número en binario. ¿Cómo se representaría el 249? Pues sería coger este último valor que te ha quedado aquí, de la última división, que es un 1. Y luego todos los restos en orden contrario. Es decir, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ese sería el 249. ¿Vale? Todos los restos en orden inverso y antes de ellos el resultado de la última división. Por eso os he puesto una flecha aquí que va como hacia arriba, ¿vale? Y en cambio, para los decimales, la parte decimal del número, lo que vamos a hacer es ir multiplicando por 2 todo el tiempo, ¿vale? Y nos vamos quedando con la parte entera que nos va saliendo y la parte decimal, nos quedamos con la parte decimal y la parte entera la vamos desechando. Lo vemos aquí en un ejemplo. 0.55, ¿cómo se representaría? Pues como 0.55 lo voy multiplicando por 2, el doble de 0.55 son 1.1. Ese 1 es el que nos quedamos para poner aquí abajo, ¿vale? Si os fijáis, mira, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y luego el 0 del final lo podríamos incluir o no, los ceros a la derecha nos dan igual. Y con la parte decimal, ¿qué voy haciendo? La recupero, es decir, ese 1 me lo he quedado, pues la parte que me queda todavía, que sería el 0.1, lo coloco aquí y lo multiplico por 2. 0.2, 0.2 por 2, 0.4, 0.4 por 2, 0.8, 0.8 por 2, 1.6. 1.6 me quedo de nuevo con el 1 por un lado y con el 0,6 por otro. El 1 lo representaría ahí y el 0,6 me quedo con él y lo sigo multiplicando. ¿Hasta cuándo? Pues en este caso, ¿qué veis? ¿Pensáis que esto terminará alguna vez? No, yo creo que tampoco va a terminar nunca, porque de hecho ya nos ha pasado. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay veces que nos vamos a encontrar, de hecho este ejemplo está puesto por eso, que nos vamos a encontrar representaciones que en decimal tienen un número de cifras que son 2, 3, 1, me da igual, y que cuando las vamos a pasar a binario nos va a salir un número periódico. Y no pasa nada. Simplemente, ¿qué pasa? Pues que la aproximación a ese número en binario requiere muchos bits, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuántos utilizamos? Los que queráis. Si tenéis una limitación de que pues solo tenemos en el papel hueco para escribir 200, pues escribamos 200. Y si hay una limitación de que en ese hueco de memoria solo te caben 8, pues pondrías 8.